¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Debate 3. Podíamos, y de hecho nos habíamos planteado, conversar esta noche sobre algún asunto de nuestra vida cotidiana, de lo que ocurre cada día, de la actualidad, pero miremos donde miremos, todo enfoca hacia lo mismo. La evolución negativísima de la pandemia, la situación que ha provocado un nuevo estado de alarma, el segundo ya, y a su vez un nuevo decreto que ayer mismo presentaba el presidente de la ciudad con nuevas medidas para restringir la movilidad y para cerrar la ciudad también durante los fines de semana. Hoy mismo se ha decretado o se ha decidido que a las 12 horas, a la medianoche de mañana viernes, se van a cerrar las playas y los montes hasta el próximo lunes para alejar así la amenaza de la tradicional mochila en nuestra ciudad. Enseguida les presento a nuestros invitados de esta noche. Antes nos vamos a situar en los datos que descifran la situación que ha llevado a este nuevo decreto a tomar nuevas decisiones con respecto al coronavirus. Ceuta registra uno de los peores indicadores de España en cuanto a la pandemia. Para el presidente de la ciudad se trata de la batalla más difícil que nos ha tocado vivir. No es ninguna exageración ni es alarma gratuita decir que estamos en el peor momento de la pandemia en nuestra ciudad desde que esta surgió. El peor momento. Rotundos y categóricos fueron calificados los datos durante la comparecencia de Vivas en las últimas horas. La tasa de contagio en los últimos 14 días por 100.000 habitantes en el conjunto de España es de 436. El umbral establecido para determinar un riesgo extremo es de 250 contagios por cada 100.000 habitantes. En Ceuta la cifra alcanza los 570. Es decir, que multiplicamos por 2 el umbral establecido para calificar la situación de riesgo extremo. El número de hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes en España es de 36, en Ceuta es de 40. Por tanto, por encima de la media nacional. También se hacen menos PCR, al tener menos capacidad. Los casos positivos que salen de estos tests, la tasa de positividad es de 13 en el conjunto de España. El umbral queda establecido en 15, en Ceuta es de 37 casos. Quiere decir que multiplicamos por 2,5 el umbral establecido como límite del riesgo extremo. Del total de camas hospitalarias en el conjunto de España, están ocupadas por pacientes COVID un 14%. En Ceuta es del 18%, cuando el umbral se sitúa en el 15%. Es decir, estamos un 20% por encima del umbral. Pero todavía más preocupante. Sí, porque específicamente de camas UCI la ocupación media en España es del 25%, indicador que coincide con el del umbral. En Ceuta este porcentaje se eleva al 45%. Quiere decir esto que estamos un 64% por encima del umbral. A la vista de estos datos, el presidente de la ciudad ha adoptado una serie de medidas recogidas en el Boletín Oficial de la ciudad desde este miércoles, en función de las prerrogativas que le otorga el Real Decreto del Gobierno sobre el segundo estado de alarma, y que se destinan desde una actitud de responsabilidad a contener la propagación del virus, doblegar la curva de contagios y tratar de evitar el colapso hospitalario. Que se produzca el drama del colapso en nuestro hospital. Detrás de estas medidas están las sugerencias y recomendaciones de un comité de expertos. Y esa recomendación y esas sugerencias las he respetado sin ningún tipo de interferencia y tampoco sin incorporar o eliminar nada de lo que me han recomendado. Las decisiones se han tomado en 4 aspectos. La restricción en horario nocturno en los espacios públicos, también llamado toque de queda, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Ese es el horario que establece con carácter general para toda España el Real Decreto, ese es el horario que nosotros habíamos solicitado y ese es el horario que los expertos consideran el adecuado. El cierre de las comunicaciones con la península durante los fines de semana y hasta el 9 de noviembre.
salvo para causas debidamente justificadas y que tengan que ver con desplazamientos por razones sanitarios, familiares, de estudio o de trabajo. Estas personas pueden moverse siempre, aun cuando se apliquen las restricciones. La limitación de reuniones a 6 personas, salvo convivientes, y a 1/3 del aforo en el caso de lugares de culto y nunca superior a 75 personas. El decreto es flexible y susceptible de modificaciones en función de la evolución de los datos, aunque la medida más eficaz es la de la responsabilidad y concienciación de cada uno de nosotros. Y cuanto antes este drama se pare, antes todo volverá a la normalidad. Y antes volverá a la normalidad también la actividad económica. Y por tanto antes se evitará el riesgo de destrucción masiva de empleo. Y por tanto el riesgo de sostenibilidad futura de los servicios públicos fundamentales. Nos la estamos jugando. Nos la estamos jugando, una frase contundente, categórica, que de alguna manera pues viene a alumbrar, viene a poner negro sobre blanco la gravedad de la situación. Añadan a estos datos que hemos conocido en este vídeo, que son datos que el presidente daba en rueda de prensa en una comparecencia de hace tan solo unas horas, pero de un día para otro los datos van variando, así que para actualizar todo, sepan que desde la tarde de ayer, la mañana de hoy, se han producido 62 nuevos positivos de COVID-19, se han confirmado 33 curados en el hospital. Hay al día de hoy 39 pacientes, 24 en planta, 8 en urgencias y 7 en la UCI. Y lo más lamentable de todo es que debemos lamentar hoy un fallecimiento más, con lo que las muertes por el coronavirus se elevan ya, se sitúan en 21 personas. Les presento ya a nuestros invitados. Hoy vamos a hablar de todo esto con Víctor Ríos, que es el director general de Protección Civil y Emergencias. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches. Enrique Roviralta es el presidente del Colegio de Médicos. ¿Qué tal, Enrique? Buenas. Y también tenemos con nosotros al letrado Luciano Buscevi. ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias. Especialista en Derecho Laboral, por los demás. ¿Hasta dónde nos va a llevar la situación, Víctor? Nos la estamos jugando, decía el presidente, y bueno, hemos visto como Francia, algunos otros países europeos han tomado una decisión muy drástica con un nuevo confinamiento, como el de la primavera. A nivel de comunidades autónomas también tenemos algunos casos muy parecidos ya en nuestro país, como en Cataluña. ¿A qué estamos abocados? Bueno, creo que se están tomando las medidas dependiendo de la situación epidemiológica que estamos viviendo. Con los datos que acabáis de dar en la presentación del programa, evidentemente tendremos que ir trabajando con esos datos para poder seguir tomando las medidas necesarias. Ahora mismo las medidas son las de limitación de movimiento los fines de semana, y con esto queremos evitar también el tránsito de personas para que solamente tengamos que estar en la ciudad los que tenemos que estar, ¿no? los que vivimos aquí. Creo que con esa medida podemos limitar, ponemos un punto para poder intentar frenar la subida de casos que se están produciendo durante este último mes, que son muchísimos. ¿A qué termina el abocado? Podemos terminar a que podamos terminar también en un nuevo confinamiento total. Eso sí es verdad, es una realidad que puede llevar a la ciudad de Ceuta o incluso al territorio español en general. Pero bueno, en este caso vamos a empezar con las medidas menos drásticas, para que en este caso siempre tiene que primar la sanidad, pero también hay que buscar un equilibrio en la parte económica, ¿no? Porque creo que es importante la parte social, que en estos casos está siendo bastante catastrófica también. Como hemos visto en el vídeo, decía el presidente que las medidas son susceptibles de modificación en función de cómo vaya evolucionando la situación. También hemos dicho ya que, por ejemplo, de cara al fin de semana del 1 de noviembre, del Día de la Mochila, mañana ya por la noche se cierran los accesos a las playas y a los montes. Esta noche, mañana ya empieza el cierre. Esta misma noche, la medianoche de hoy. Día 30, 31, 1 y 2. Esos 4 días se cierran los campos, se cierran las playas. Evidentemente es un día de la mochila, un día de festividad, pero queremos evitar los grupos de aglomeración de personas. Sí que es verdad que los convivientes podrían estar, pero en caso de que tengamos que hacer restricciones, las queremos hacer desde un principio y drásticamente, para que no se provoque ese número de personas en los campos ni en las playas. Entonces, ¿alguna otra novedad
Con respecto en el futuro inmediato? A esa situación tenemos eso, tenemos también evitar, hemos montado el dispositivo del cementerio también para que se coordine un poco la entrada y salida de las personas, porque sabemos que va a haber mucha gente el día de Todos los Santos y necesitamos controlar esa situación. Y a todo esto los problemas sanitarios que vienen provocándose con esta situación, los problemas en cuanto a la ocupación de camas UCI. Enrique, doctor Roviralta, ¿cómo ve la situación? En función sobre todo de algunas de las exigencias que hacen ustedes los médicos, vosotros, desde la Asociación de Médicos, convocando ya incluso, como conocemos, movilizaciones a nivel nacional en las que han participado los profesionales de Ceuta. Lo vemos mal, lo vemos muy mal, lo vemos con mucha preocupación y cada vez con más preocupación, que es lo peor de todo, porque nos gusta mirarnos en el espejo de nuestra ciudad hermana, Melilla. Melilla, si nosotros estamos mal, ellos están en una situación auténticamente catastrófica. Todos nuestros indicadores prácticamente los duplican, pero lo peor es que Melilla hace menos de un mes estaba como nosotros estamos ahora. Nuestro hospital, llevamos años reclamando que faltan médicos en condiciones de normalidad. Imagínate ahora con el COVID. Nos faltan, hay que reforzar urgencias, hay que reforzar los servicios de emergencias, hay que reforzar la atención primaria, hay que reforzar la vigilancia epidemiológica, hay que reforzar los servicios, la unidad de cuidados intensivos, porque, como dijo en su momento el Consejo de Europa, hay 3 pilares fundamentales para abordar o intentar, digamos, afrontar el golpe que nos está dando el coronavirus, porque hay que recordar que hasta que no haya vacuna y o tratamiento eficaz, todo lo demás son medidas paliativas, de contención. No en ningún momento vamos a erradicar el virus así, simplemente podemos enlentecer o paliar. Y como digo, el Consejo de Europa recomendó, y la Organización Mundial de la Salud, que tiene que haber un sistema de rastreo muy importante, que me da la impresión de que ahora mismo están los rastreadores absolutamente desbordados, un sistema de capacidad diagnóstica potente, y en Ceuta creo que tenemos, lamentablemente, en el ranking somos los últimos en capacidad en test diagnóstico, en PCR, y un sistema sanitario robusto para todos aquellos enfermos que terminan hospitalizados. E insisto, desgraciadamente, con un solo hospital universitario, con un solo hospital, con una carencia de médicos y del resto de profesiones sanitarias. Quizá ahora es el momento de pensar si se debió o no en su momento haber cerrado el hospital militar para cuestiones de contingencia, como nos vemos ahora. Es que ahora estamos pensando, o se oye, que si montar un hospital de campaña, que si... Es que este problema del coronavirus, el que piense que esto es una situación puntual, para nada. Estamos en un túnel y yo no veo todavía la luz al final del túnel. Claro, es que además la situación ha modificado los protocolos médicos extraordinariamente desde, condicionados por la no presencialidad, porque la gente se sigue poniendo enferma de otras cosas, ¿no? Se sigue poniendo más enferma incluso, porque hay 2 pandemias. Una es la del coronavirus, que la conocemos todos, pero ahora hay otra pandemia, que son esas enfermedades de toda la vida, por llamarlo de alguna forma, como puede ser el cáncer, la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares, que está aumentando su mortalidad, porque el paciente, tanto por problemas de capacidad de absorción del sistema, como también los pacientes que tienen miedo de ir al hospital. Entonces, esas enfermedades, como digo, las de toda la vida, están dejándose un poco de lado y está trayendo esta segunda pandemia en paralelo, que son esas enfermedades comunes que están trayendo muchas peores consecuencias que las teníamos antes. Entonces, estamos ante un panorama insólito de salud pública que nadie podría haber pensado. Y termino. Y además, mi impresión y la del colectivo médico es que vamos por detrás del virus. Es decir, todo tipo de medidas, la impresión que tenemos es que se están tomando cuando vemos que el virus ha hecho un daño. El virus, cuando uno ve la situación actual, tiene que ser capaz de predecir lo que va a pasar en 15 días. Porque los sintomáticos todavía no han dado síntomas, porque lo desarrollarán unos días. Pero es que además la progresión es geométrica, es decir, que uno, cuando había confinamiento no, pero ahora al haber una interacción social importante, uno es capaz de contagiar o de interactuar con casi 20, 30 personas, con lo cual la capacidad que tiene de infectar, de contagiar a otras personas es mucho mayor. Por eso
importantísimo limitar la interacción social y concienciar a la ciudadanía, que eso vosotros tenéis una gran labor, de que la responsabilidad no es colectiva, es una responsabilidad individual que la hace colectiva, pero con uno que no cumpla esas normas o que no se conciencie, puede tirar el trabajo del resto. Sí, ahora te preguntaré por esas 15.000 vacunas antigénicas que ha... los test antigénicos que ha adquirido Ingesa, que ya creo que se están o se van a empezar a practicar, ¿no? ¿En qué medida esto nos podría ayudar? Letrado, dígame. Estado de alarma, segundo estado de alarma decretado por el presidente del Gobierno, con... bueno, ¿esto en qué medida significa que el presidente del Gobierno se sitúa en una posición privilegiada desde el punto de vista del poder y de la toma de decisiones unitaria, cuando en el mismo momento decide poner a disposición de los presidentes de las comunidades autónomas la gestión de la pandemia? Puede parecer un poco contradictorio, y en qué medida esto es ajustable a derecho o no. Efectivamente, con el actual Real Decreto que regula el estado de alarma, cuando uno lo lee, llega a la conclusión de que parece ser que la estrategia para abordar la gestión de la crisis sanitaria desde el punto de vista político ha cambiado. En el anterior Real Decreto, la idea era centralizar toda la actuación para que fuese el presidente del Gobierno y, bueno, en definitiva el Gobierno el que fuese tomando las decisiones a través de una acción coordinada, y en este nuevo Real Decreto, aunque en principio se produce esa atribución, posteriormente a través de los artículos se desarrolla lo que es las facultades que se le atribuyen a las autoridades competentes delegadas, y vemos que efectivamente es una especie de sálvese quien pueda. Aquí tiene las herramientas, usted gestiona esto como buenamente pueda, salvo el tema del toque de queda, ¿no? que incluso ahí hay un margen de maniobra. Veremos a ver los frutos que da esta nueva estrategia, pero de luego, desde el punto de vista jurídico, descentralizar la toma de decisiones en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades, mi opinión es que generará un alto grado de incertidumbre, lo cual, por la experiencia que yo tengo, ¿no? Con mis clientes, que son empresas y que están expectantes con todo lo que puede pasar, no es bueno para la evolución de los negocios, no es bueno para el desenvolvimiento de la vida normal, ¿no? Claro, porque el propio estado de alarma y las prerrogativas que otorga el presidente le facultan incluso para decidir en cualquier momento, volver a centralizar toda la decisión, todo el poder para decidir lo que se debe hacer. En este caso, ya tuvimos un primer estado de alarma, estamos en el segundo. Hay determinados sectores más afectados por otros, fundamentalmente aquellos trabajadores que deban realizar su jornada laboral de noche, con esto del mal llamado toque de queda. Efectivamente, ahí hay una serie de limitaciones importantes para determinadas empresas, que, bueno, pues sobre todo para el tema del ocio, por ejemplo, no tanto por la limitación de trabajar de noche, porque al fin y al cabo es una de las excepciones a la libertad de movimiento, sino por el hecho de que esos negocios difícilmente podrán recibir gente, con lo cual lo que es el ocio nocturno lo va a tener muy complicado, ¿no? Pues vamos a ver cómo lo ve o cómo lo ven en el caso de su presidente desde la Cámara de Comercio, el presidente de este organismo cameral, Karim Boulaiz, que además es el presidente del sector de la hostelería en nuestra ciudad. La situación que se está produciendo en todo el país está afectando también a Ceuta. Hay un sector muy perjudicado, es el de la hostelería. Karim Boulaiz, además de ser presidente de la Cámara de Comercio, también es el presidente de la Asociación de Hosteleros, y en este sentido yo creo que nada más comenzar las medidas, la semana, con todo este verano que llevamos arrastrando, Karim, ¿qué te cuentas, ¿no? ¿Cuáles son las primeras cosas que te van contando este sector que lo está padeciendo muchísimo, además? Totalmente. Realmente, el otro día, esta misma mañana, estábamos comentándolo a un grupo de empresarios de hostelería, una tormenta perfecta, ¿no? No solo nos encontramos con el problema de la frontera, no solo nos encontramos después con el problema del COVID, no solo somos la actividad que más ha sido castigada y la que más se han dado más restricciones, aún así también hemos sido más señalados, porque efectivamente cuando hay que localizar a algún enfermo o alguien que ha podido ser contagiado, no se señalan bancos, supermercados, parques, se señala los bares.
no solo eso, sino encima, pues ahora con la nueva restricción, la gente está muerta de miedo y no ha venido. Hay cajas lamentables, ¿no? Te quiero decir, lo digo de días atrás de pena. Claro, es que además se junta a finales de mes, estamos hablando también del peor mes probablemente que pueda ser para la hostelería, que es el mes de octubre o el mes de noviembre. Bueno, en fin, lo que decimos, la tormenta perfecta para que estemos en un momento absolutamente crítico y lamentable para el sector. ¿Y qué te dicen los hosteleros? Te quiero decir, porque claro, todo el mundo, yo escucho mucho la frase en esta época, es que hay que reinventarse, ¿vale? Pero bueno, te reinventas, no sé si en esta ocasión hay muchas más opciones de reinventarse, porque no sé lo que te cuentan los... La realidad es que ya al final están desanimados, están cabreadísimos, están desilusionados. Ya hay poco más que hacer, ahora lo único que intentan es salvar los muebles, intentar que todos los ahorros y todo el trabajo de tantos años y tanto sacrificio no se vaya al traste por estos meses y bueno, pues intentando encontrar soluciones. Ahora estamos estudiando y barajando las posibilidades de hacer pequeños ERTEs, bueno, alguna pequeña solución que por lo menos pueda mitigar este castigo tan duro que está sufriendo la actividad. ¿Os ha hecho daño a la sociedad en general con esto que tú comentabas antes? Porque sí que es verdad que se escucha mucho, bueno, y más ahora con el tema de redes sociales y demás, de culpa, bueno, que la gente, fíjate, en los bares hay 6 sentados y sin mascarilla tomando algo y en las escuelas tienen que estar la mitad y tal, pero lo que es la realidad, o al menos que vosotros tengáis constancia, es que los puntos quizás de inicio de foco son familiares, botellones, y poco más, ¿no? Claro, este es el tema. Al final no ha habido una información real y transparente respecto a cuáles son los focos realmente de infección y de contagio. Sí es verdad que no paramos de escuchar a nivel nacional, a nivel mundial, que donde no hay aerosoles es precisamente al aire libre, es decir, que hay menos probabilidad de contagio donde corra realmente el aire. Y aún así, lo primero en señalar han sido las terrazas, los parques de los niños y las terrazas, cosas que son incomprensibles. Luego, si además añades que la misma persona que pudiese estar infectada, lo que Cristina decía hace un momento, podía haberlo estado en el Mercadona 10 minutos antes, pero como se tomó una cerveza ese día y esa persona está infectada, pues ese es el bar que se señala. Nos dicen que eso no es estigmatizar y nosotros entendemos que sí, porque ¿quién va a ir al día siguiente a tomarse una cerveza en el mismo sitio donde teóricamente hace llamamiento a sanidad porque la gente se ha contagiado? Lógicamente nadie. Entonces, eso es una ruina y eso es un problema. De hecho, el sector de la hostelería, cuando empezó a pasar estos anuncios, ellos mismos me llamaban y me decían, es que me están llamando mis clientes de toda la vida para preguntarme que si se han podido contagiar, que cuándo estuvo, que quién era. Entonces, claro, se hace corresponsable de una situación en la que efectivamente, tal y como están las cosas, en todos los sitios hay a lo mejor alguien contagiado y lo único, pues lógicamente, lo que hay que exigirle a la sociedad es que sea realmente responsable y que tome las medidas que nos exigen. No banalizar tampoco señalando con el dedo, ¿no? Que también es otra de las cuestiones que afectan. Ya por último, y sé que nos vamos a ir con un mal sabor de boca, pero es que las circunstancias es verdad que no nos llegan para podernos ir mucho mejor, pero es que el comercio también está fatal. Estamos hablando de pleno centro, no vamos a, porque veníamos andando hasta llegar a verte. Estamos viendo comercios que cierran y gente que nos dicen, y empleados de otras grandes tiendas que son grandes superficies, franquicias, que se marchan también. Sí, así es. De hecho, el otro día estábamos con un propietario que tiene 4 o 5 locales en el centro de la ciudad y nos comentaba que muchos de los que estamos viendo ahora mismo todavía están desmantelando ya. Estamos hablando de Charanga, estamos hablando de que probablemente Springfield, estamos hablando de firmas que realmente, que al final determinan una calidad de negocio que no por sí es importante porque no sea un comercio todavía de Ceuta, que también lo es, sino por toda la calidad del negocio y la forma de marca Ceuta que al final tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos preocupados, lo hemos trasladado también a la consejería. Vemos que esto, si no se toman medidas urgentes, no va a servir para nada. Por eso nosotros hace ya un mes ya habíamos pedido que se apoyase el Plan Resiste, no solo ya con los hosteleros de la noche, que llevan ya 3 meses cerrados y que no tienen ninguna forma de sustento económico para mantener sus familias, sino también por el comercio, porque está gravemente castigado. Hay que apoyarlo para que se mantenga. Ya decía yo que de esta entrevista no nos íbamos con buen sabor de boca. La verdad que es una situación que a ver si se puede hacer algo, ¿no? Apoyando un poquito todo el mundo, porque es verdad que todos en redes decimos apoyemos a nuestro comercio local, vamos a apoyar a nuestros bares, vamos a salir a cenar antes,
pero esto tiene que ser luego una realidad, a ver qué pasa. Totalmente, además siempre hemos sido muy exigentes y hemos pedido la fidelización del cliente como única fórmula para poder sobrevivir, pero en este caso ya es un SOS. Si no somos consecuentes, no somos generosos con nuestras empresas, con nuestro comercio de la ciudad, estaremos abocados a tener una ciudad fantasma. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Vamos a ver qué pasa, de este tema vamos a tener ocasión de hablar en otras muchas ocasiones y vamos a ver cómo se combina todo esto que hablamos de esas necesidades con la necesidad también de tener salud, ¿no? Esa es una de las preguntas que hoy nos hacemos. Luciano, tú conoces muy de cerca toda esta situación en cuanto pues, a las empresas, a quienes son tus clientes. ¿Qué te dicen cuando acuden a tu despacho? ¿Cuál es el grado real de incertidumbre? ¿Qué nivel de dramatismo hay en esta situación? Bueno, actualmente el común de los clientes tienen dos grandes dudas, ¿no? En primer lugar, si van a poder abrir de aquí a una semana o dos, incluso la semana que viene, y por otro lado, también afrontan una realidad que es muy complicada, y es con qué recursos humanos podré contar yo la semana que viene. Por ejemplo, pensemos en el caso de un trabajador con hijos que confinan la clase. ¿Qué hacemos con esa gente? Hay que reestructurarse, etcétera, etcétera. Y después también tienen otros problemas, otras dudas, y es cómo gestionar aquellas empresas que han hecho ERTES durante el primer confinamiento y que asumieron compromisos de mantenimiento del empleo, y esos ERTES, bueno, ahora afortunadamente están prorrogados hasta el año que viene, hasta el 31 de octubre en teoría, pero ¿cómo afrontar los compromisos de mantenimiento de empleo una vez que todas estas medidas de apoyo temporal finalicen, ¿no? Porque hay empresas que más allá de que no estén asumiendo obligaciones en materia laboral, porque bueno, pues tienen los contratos suspendidos o reducidas las jornadas, lo cierto es que siguen con otro tipo de gastos, de alquiler, en fin, los gastos propios de un negocio, y que están minando las finanzas de estas empresas, dificultando así que en el futuro puedan crear o mantener los puestos de trabajo. Esos son los grandes riesgos que se afrontan ahora mismo, en un contexto en el que, según me comentan, ¿no? y yo lo veo también incluso con ellos, el que tiene dinero no lo gasta porque tiene miedo de qué es lo que va a pasar, y el que no tiene dinero no lo gasta pues simplemente porque no tiene dinero, ¿no? Con lo cual el varapalo a los negocios está siendo muy, muy traumático. Y es especialmente grave si tenemos en cuenta lo que decía precisamente Karim, ¿no? Detrás de un negocio hay personas, hay familias que comen, ¿no? Realmente la incertidumbre es muy grave. La profundidad de la herida, desde luego, puede ser impresionante, porque uno de los factores más destacados de esta situación es también la incertidumbre. Hablábamos antes de los nuevos test antigénicos que han llegado. Te quería preguntar precisamente en qué medida, doctor, nos pueden ayudar, teniendo en cuenta, insistiendo siempre en que resulta clave la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para restringir la movilidad, para prevenir en nuestro día a día, más allá de lo que pudiera ser un nuevo confinamiento, el poder estar en casa de manera mucho más tiempo y de manera voluntaria. Pero bueno, estos nuevos test, estos 15.000 test, ¿en qué nos pueden ayudar? Bueno, el test de antígeno, como estamos viendo en la pantalla, lo que permite un test de antígeno, bueno, en este caso no sería un test rápido, pero hace un test de antígeno, el actual, se recoge igual que la PCR, a través de una torunda, a través de las fosas nasales, de ambas fosas nasales, llegar hasta atrás del todo, coger muestras de ese moco nasal y se aplica sobre una especie de reactivo, que es casi, por decirlo de alguna forma, como un predictor, es muy sencillito. Entonces, en 15 minutos ya tienes el resultado. ¿Qué detecta el test de antígeno? Lo que detecta son partículas del virus. A ver, sobre todo está haciendo una revolución en el área de urgencias, porque antes venía un paciente, se le hacía la PCR, si se hace en el hospital, pues tarda 4 o 5 horas porque son pruebas complejas y el paciente estaba esperando mientras tanto, con riesgo de contagiar a otras personas, aparte de la angustia de ese paciente, aparte del enlentecimiento que supone para la labor profesional del médico que está atendiendo en urgencia. Entonces, como digo, ese test de antígeno, la rapidez y la fiabilidad. El inconveniente de ese test de antígeno es que su población diana son aquellos pacientes en los 5 o 6 primeros días del contagio, y si son sintomáticos, pues tienen más posibilidad de
positivizarse. Además, parece que hay una cierta relación entre el test antígeno positivo con la capacidad de contagiosidad, porque es que tiene realmente, a diferencia de la PCR, que es una amplificación de una reacción en cadena de la polimerasa, este es directamente partículas, antígenos, proteínas del virus. En definitiva, no es la prueba la panacea, pero sí que es verdad que en el área asistencial ha mejorado muchísimo la asistencia por la rapidez y la fiabilidad. No obstante, sigue siendo la PCR la prueba que a nivel de cribados masivos sería, digamos, la más fiable, sobre todo por aquellos casos en los que no tuvieran síntomas o ya llevaran un tiempo y bajaran el nivel de antígenos. Pero insisto que la adquisición de los test de antígenos ha sido, vamos, una idea magnífica, pero que se está utilizando en toda España. Pero no puede uno creerse que solo por tener test de antígenos, y lo has dicho tú muy bien, con esto hemos solucionado el problema. Para nada, para nada. Lo más importante ahora mismo, mientras que no haya un tratamiento, una vacuna, es la responsabilidad individual, intentar no contagiarse el virus, intentar no traspasar el virus y después los 3 pilares, como te he dicho, el rastreo, la capacidad diagnóstica, los cribados y el sistema sanitario. Vamos a conocer ahora otro nuevo documento. Quisiéramos volver a una de las medidas tomadas ya, que es el cierre de la ciudad durante los fines de semana. En el caso de Andalucía también va a suceder así, de manera prolongada hasta el próximo día 9. Enseguida escucharemos al presidente de la Junta de Andalucía, pero ahora debemos despedir y agradecer su presencia aquí del doctor Roviralta. Tiene asuntos que no puede dejar pasar en estos momentos y por tanto pues le vamos a disculpar agradeciéndoles, naturalmente, agradeciéndote que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a escuchar al presidente de la Junta de Andalucía, vamos a recordar lo que dijo, porque es la comunidad con la que tenemos una directa relación en esta materia. El cierre perimetral de Andalucía desde medianoche del jueves al viernes y durante los 10 días siguientes. Es decir, desde la medianoche de mañana jueves al viernes hasta las 24 horas del día 9 de noviembre. Nadie en esa fecha podrá entrar o salir de Andalucía si no es por una causa justificada, como por ejemplo ir a trabajar o por razón de fuerza mayor. Pues esto, como escuchábamos al presidente al inicio del programa, es una de las medidas del nuevo decreto que haya entrado en vigor este miércoles. Nosotros hemos limitado esta medida a los fines de semana, porque se entiende seguramente que es cuando más movimiento se produce en el estrecho, ¿no? Exactamente, Andrés. Yo creo que el tiempo donde más personas entran y salen de Ceuta, y entonces la medida se planteaba desde ese punto de vista. Creo que es importante limitar esa salida de personas, sobre todo los fines de semana. Tenemos que hacer hincapié sobre todo que la idea es que la gente se quede en casa. Esa es la mejor de las medidas que podemos tomar. Sí que es verdad que hay situaciones que son irreversibles, que se tienen que hacer sí o sí. Causas médicas, vivienda habitual puede ser en algún momento determinado, pero creo que es importante que la gente tome conciencia que por favor se quede en casa y que si tiene que salir, que sea por una causa muy justificada. Sabemos que son las excepciones que aparecen en el decreto, en el Real Decreto del 25 de octubre, el 926/2020, en el que dice las excepciones de las limitaciones de personas, que están ahí reflejadas, pero creo que es importante que cada persona tome conciencia de que estamos viendo que no solamente es proteger a esa persona, estamos protegiendo a las personas mayores, a los vulnerables, que son las personas que más riesgo tienen de contagiarse. Y no solo de contagiarse, sino de morir. Son personas que realmente cualquier mínima patología que tengan, y en este caso con el coronavirus, llegan a estar en el hospital y fallecen, porque no tienen defensa suficiente para afrontar esa enfermedad. Entonces tenemos que hacer hincapié en que la gente se quede en casa, que por favor eso lo tengan totalmente concienciado dentro de su cabeza para que no salgan por cualquier causa. Es importante. Esa es la clave, pero claro, siempre hay excepciones, no todo el mundo está concienciado de esto, ojalá sí,
ojalá si fuera así, y existe la pillería, ¿no? Tanto Sí. en el caso de quien decide, pues el lunes es festivo, no en nuestra ciudad, sí en la docencia, pero sí en la península, por el Día de Todos los Santos, y dice, pues yo me voy a mi segunda vivienda. Alguien me comentaba esta mañana que hoy en el puerto ya había alguna manifestación de ese tipo, en fin, de gente y en número, sobre todo, de gente que se iba a la península. Estos, ¿con qué controles? Evidentemente, en el caso que nos ocupa para coger el barco, ¿no? Embarcar, los controles están son muy difíciles de superar, ¿no? Pero digo, en otro tipo de medidas, digamos en la limitación horaria nocturna, por ejemplo, ¿qué controles se van a adoptar? Evidentemente sabemos que tenemos un toque de queda, a las 11 de la noche todo el mundo tiene que estar en casa, salvo excepciones, trabajo, emergencias, gente que tiene que ir al hospital por una causa médica. Entonces, en esos casos sí que es verdad que la gente que trabaja tiene una causa justificada, está saliendo de su trabajo y evidentemente se puede demostrar. En ese caso, bueno, pues está claro. También incluso con la comida a domicilio, sí se va a permitir hasta las 12 de la noche, para que los restaurantes o la parte de la hostelería que solo trabaja con ese tipo de medios, con el a domicilio, puedan tener un margen, ¿no? Pero sí que es verdad que se tiene que controlar con el toque de queda, simplemente que a las 11 no puede haber nadie en la calle. Con respecto a la salida a la península, evidentemente la causa justificada tiene que estar documentada. Si tú vas a un médico, evidentemente tiene que estar documentado de que tú vas a ir a una visita médica con un parte, o alguien que tiene que ir a la universidad, o un máster, por ejemplo, de medicina o de cualquier cosa, que esté justificado, que esté inscrito en ese curso, ¿no? Entonces, es todo documentado que la policía, en este caso nacional, va a certificar dentro de la autoridad portuaria. Sí que es verdad que en la primera parte de la pandemia se hacía cargo delegación del gobierno con los permisos que daban por vía correo electrónico. En este caso no existen esas autorizaciones por parte de la ciudad, simplemente vamos a hacerlo con respecto a las excepciones que aparecen en el Real Decreto, y con esa documentación va a ser suficiente para que la gente pueda salir a la península, controlándolo desde el puerto, desde la Policía Nacional. Sí, las personas que incumplan estas medidas se ven expuestas a una sanción. En este caso solamente sería no viajar. Sí. Sería no viajar. Si llega al puerto y no tiene la autorización para poder viajar, claro, no podría estar en el... Pero de una persona que decida no respetar el toque de queda, puede ser, como el que no lleva mascarilla, sanción. Es sancionado, ¿no? Y puede alcanzar, en el caso de que de que vuelva a insistir esta persona, reincidente, ¿puede ir a más? Efectivamente, las sanciones pueden ir desde los 1.500 euros hasta los 600.000 euros. La ley es muy clara en ese sentido, en los artículos 45 y siguientes de la Ley de Protección Civil. En ese sentido, insisto, lo más recomendable no es jugársela. Obviamente que las sanciones no lleguen a tanto, ¿no? Porque es que, hombre, también un sentido de la proporcionalidad hay que tener. Pero si uno quiere evitar tener un gasto inesperado, lo mejor es insistir en lo que comentaba aquí, compañero, que es quedarse en casa y no jugársela, ¿no? Sobre todo también porque hay un tema, y es que la documentación de las causas no está claro, con lo cual uno puede salir con mucha tranquilidad pensando que está cumpliendo o que tiene documentación suficiente, y el funcionario actuante, el policía, toma una decisión que no es compartida. Y a partir de ahí, de verse en la necesidad, bueno, pues tener que recurrir multa, en fin, etcétera, etcétera. Todo un calvario procedimental que nos lo podemos ahorrar, tanto lo que es el sufrimiento personal de una multa como el que ya perjuicio, pasó en primavera durante el primer confinamiento, ¿no? Como el perjuicio económico, simplemente evitando desplazarnos, quedarnos en casa. Es tiempo de quedarse en casa, efectivamente. El otro día incluso veíamos en la televisión como alguien alegaba al policía que era más tarde de la hora del toque de queda, y que alegaba que había estado una hora buscando aparcamiento, por ejemplo. Bueno. En ese caso sí que las sanciones, que en este caso Luciano decía, que comentaba que aquí en la ciudad sí se han tramitado hoy, en estos 3 días, últimos días, 1.500 sanciones, con respecto al uso sobre todo de la mascarilla. En este caso por la denuncia que en general ha puesto la policía local, en este caso todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero la policía local en este caso se han tramitado 1.500 sanciones ya. Esto es lo que comentábamos, lo que ocurre con el riesgo del colapso hospitalario, pues en el caso de los abogados y de los juzgados igual, ¿no? Sí, efectivamente. Porque luego llega la tramitación de los recursos. Ahora mismo lo que yo he notado muchísimo es el tema del colapso en la gestión de prestaciones. Entonces, con todo esto que ha pasado,
unido a la idea de implantar sobre la marcha de todo esto el ingreso mínimo vital y, en fin, las administraciones cerradas al público, los CAI cerrados, el CEPE cerrado, la dificultad que hemos encontrado sobre todo en la gestión de las prestaciones, ¿no? La lentitud, tener que llamar, que no suene el teléfono, que no haya nadie del otro lado a quien preguntar hasta que pasa media hora, 40 minutos que está llamando y rellamando, bueno, en fin. Eso también muchas veces no se menciona, ¿no? Que en situaciones de crisis sanitaria ahora mismo se habla de colapso sanitario, pero también ha habido un colapso de las administraciones y sobre todo de la administración prestacional, CEPE y de la Seguridad Social. Solicitudes que no se resuelven, en fin, ya sabemos todo lo que está pasando con el ingreso mínimo vital, sí. O incluso en las prestaciones por desempleo que se gestionan, ¿no? A través de las gestorías que tienen que remitir los famosos Excel al CEPE. Basta con que haya un pequeñito error para que se monte una pelotera tremenda, porque claro, hasta quedas con el funcionario que lo lleva, que te atiende, que te devuelve. Insisto, no es culpa de los funcionarios que están ahí trabajando y la verdad es que incluso han hecho una labor excepcional durante los últimos meses. Yo he recibido correo electrónico sábados a las 11 de la noche de funcionarios, pero claro, el desbordamiento que ha habido ha sido tan grande que ha afectado incluso al tema prestacional y ha habido gente que lo ha pasado realmente mal, ¿no? En ese sentido. Antes de ver un nuevo vídeo ya para abordar nuestra recta final, ¿hay zonas, os consta que hay zonas de la ciudad de más difícil acceso, posiblemente, en las que no se cumplan en estas medidas de restricción de movilidad? Bueno, nosotros cuando hacemos las rondas por la noche con Protección Civil, con los voluntarios de la Asociación de Voluntarios, normalmente en casi toda la zona de la ciudad se cumple, se está cumpliendo el toque de queda y la gente está respetando bastante. En algunas zonas de la periferia no, en eso sí que decirlo, zonas de la periferia de la ciudad, y hay que hacerlas cumplir, evidentemente. Es la única zona que hemos visto nosotros que sí tenemos problemas a la hora de controlar ese toque de queda. En las demás zonas, bien. Con respecto al decreto que salió con el medio ambiente de las 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana, que no puede transitar ningún vehículo rodado por la zona de pista, ha venido genial, sobre todo nos lo dicen los responsables de guardas forestales y personas que están en Ovimasa, que el campo se levanta sobre todo muchísimo más limpio, con zonas totalmente recuperadas, y los animales incluso ya se están viendo por las carreteras. Entonces es un punto que es verdad muy favorable para que para proteger sobre todo los bosques, proteger también para incendios forestales, prevención de incendios forestales y prevención del medio ambiente, de la limpieza de la zona de los bosques. Pues hemos querido también en este programa ahondar mucho más en la situación, y un especialista que cada día nos ofrece informaciones, Julián Domínguez, que es el portavoz nacional de la Asociación de Medicina Preventiva. Con él también hemos estado. La situación de estado de alarma ha provocado en nuestra ciudad distintas opiniones sobre distintos asuntos. Uno que está levantando ampollas es el tema del posible cierre del puerto de Ceuta. Yo no sé si entra mucha gente positiva o no, lo que sí es cierto es que hay mucho tránsito y a lo mejor este es el problema, ¿no, Julián? Bueno, sí, es un tránsito importante y yo creo que blindar por una parte la entrada de personas positivas de fuera o de personas que en derecho de su libertad de circulación y de residencia pues vienen y van todas las semanas desde la península a Ceuta y luego vuelven a sus domicilios en la península. Yo creo que sería muy positivo que todos ellos pues tuvieran un test de antígeno o una PCR, pero como es mucho más barato, más sencillo, más simple, y tenerlo en 24 horas un test de antígeno, pues quizás eso sea una gran idea que yo creo que se debe de proponer por parte de la ciudad autónoma. Porque, sin embargo, lo que sí que escuchamos es el tema de los botellones, de las reuniones familiares. Ahí están haciendo muchísimo hincapié porque ese parece ser que es el foco fundamental, ¿no? Independientemente de la gente que pueda estar entrando y saliendo. No sé si habría que parcelar, por aquí se dan más positivos, por otro lado se dan menos. Yo creo que hay que hacerlo todo, ¿no? Esto es como una especie de salami, ¿no? En el que hay que ir cortando lonchas y todo es importante. Es importante el controlar las reuniones sociofamiliares y que la gente entienda que no pueden estar un número de personas importante y cuantas menos mejor.
Es importante que no se hagan reuniones imprescindibles, es importante que en sitios como, por ejemplo, pues academias, centros educativos de cualquier tipo, en el aspecto que me refiero, no de educación reglada, y centros, por ejemplo, de asociacionismo, gimnasios y similares, pues todo ese tipo de situaciones en las cuales no hay grupos de convivencia conocidos, estables, o no hay grupos controlados, o no se tienen unas normas específicas ya de forma rutinaria, pues en esos centros, en todos esos sitios haya menos de 6 personas, ya que lo manda además así el decreto de alarma, y además se impida cualquier tipo de actividad que no sea imprescindible. Hay un problema y es el tema de la UCI. Se habla muchísimo, hemos sido noticia nacional por la ocupación. ¿Qué faltan? ¿Camas? ¿Faltan especialistas? Desde Preventiva, ¿qué pensáis cuál pensáis que es el problema real de esa situación? O bueno, ambos, claro. Sí, bueno, pues ni faltan camas ni faltan especialistas, lo que sobran son enfermos. ¿Y ahora esto cómo lo hacemos, no? Efectivamente, el tratamiento de esta enfermedad, vamos a decir, de esta enfermedad colectiva, de una pandemia, que es así, una epidemia, un brote epidémico, es en la restricción de movilidad y en la restricción de actividades sociales. Eso no parece que lo hayamos entendido, parece que aún así, a pesar de tantos fallecidos y de tantos ingresos y de tantos enfermos, aún así no entendemos que no puede seguir habiendo relaciones con una distancia física insuficiente, ni no importarnos el uso de las mascarillas siempre, ni tampoco la higiene de manos. Eso es así y lo tenemos que vivir durante varios años, quizás. Y ya por último, ¿se están cumpliendo el confinamiento por parte de aquellas personas que creo que son las que tienen que estar en principio, que hayan tenido contacto con un positivo? ¿Esto se está cumpliendo? En general sí, hay excepciones. Yo creo que la ciudad de Ceuta y sus ciudadanos están cumpliendo, la gente está cumpliendo con las normas, pero hay unas pocas personas que tristemente nos ponen en riesgo a todos y que también han provocado contagios y han provocado situaciones de este tipo y no cumplen los aislamientos y las cuarentenas. Entonces a estos son los que habría que echarle la culpa de la situación de la UCI, no al resto, ¿no? Te quiero decir, porque generalizamos mucho, pero bueno, yo creo que hay muchos ciudadanos que cumplen con la voluntad de que todo esto vaya bien. Claro que sí, los ciudadanos en general en Ceuta están cumpliendo y Ceuta es una ciudad, yo creo que bastante disciplinada en las cosas, pero hay unos pocos que no cumplen. Y después hay otro grupo de personas que, aunque sean cumplidores en el ámbito sociofamiliar, pues sienten que es más importante para ellos el tema pues del cariño, de los abrazos, del no cumplimiento de la distancia física, pero tampoco es por negligencia, sino que lo hacen pues porque sienten esa necesidad, que también es verdad que se siente en situaciones de pandemia, de confinamiento, de catástrofes. La gente quiere tener su salud mental digamos, estabilizada y eso que es comprensible es también muy peligroso, ¿no? Julia, muchísimas gracias. Sabemos que estás a tope y cuando decimos esto es porque no paras ni un minuto. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y un mensaje para todos los oyentes y televidentes de Radio Televisión Ceuta, que cumplamos las medidas de distancia física, de higiene de manos y también del uso de las mascarillas, porque nos va la vida en ello a todos, y la salud también de nuestros queridas, de las personas que queremos. Apuntaba el doctor Domínguez, que ya lo hizo en un anterior debate aquí, la posibilidad de hacer test antes, en este caso estos nuevos test de antigénicos antes de embarcar, ¿no? También hablábamos antes de que la afluencia al puerto en el día de hoy ha sido pues la normal de un viernes. ¿Qué protocolos se van a disponer para, una vez que conocemos que esta es una medida que ya se ha decretado, la de cerrar Ceuta los fines de semana? Esta mañana hemos tenido una reunión con los cuerpos y fuerzas de seguridad en la cual con autoridad portuaria hemos hablado un poco del control de la salida de Ceuta. En este caso, informar a la población que vaya con antelación a la salida de su barco, de su ferry, porque realmente va a haber mucha afluencia de personal, las que podrían irse. En teoría no deberían de irse mucha gente, pero en caso de previsión habría que estar con mucho tiempo, más tiempo de antelación de la normal. Con respecto al protocolo, se le va a pedir la certificación de la justificación de las excepciones que veíamos en el Real Decreto, con antelación al embarque, o sea, a la tarjeta de embarque. Una vez que
que se comprueba ese certificado por medio de la Policía Nacional y con la autoridad portuaria también allí, la Policía Portuaria, se podrá sacar la tarjeta de embarque y podrá embarcar. Si no tiene la justificación, evidentemente no se podrá hacer el canjeo del billete y tendría que salir del puerto y no poder embarcar. Ese sería uno de los protocolos. El embarque con vehículo lo hará la autoridad competente, en este caso la Guardia Civil, para comprobar antes del embarque, de la tarjeta de embarque, que si está justificada la salida y tenga los certificados correspondientes. Una última cosa antes de pasar al último de nuestros vídeos. Abogado, la declaración del estado de alarma, por el tiempo que se establece, se ha acordado en el Congreso revisar ese estado de alarma cada 2, pero no ni siquiera someterlo a votación. Estamos hablando de 6 meses. ¿Esto qué significa desde el punto de vista de la gobernanza de un país como España? Bueno, realmente se trata más de una cuestión, una respuesta política merece eso, ¿no? En el sentido de que durante esos 6 meses no es que no vaya a haber control parlamentario, porque hay una comparecencia del ministro de Sanidad en la comisión del Congreso, pero es cierto que el hecho de que hay una situación de recortes de derechos fundamentales, con unas elecciones de por medio, como la hay en Cataluña, y con toda la conflictividad social que está empezando a surgir, realmente va a ser complicado cómo se va a orquestar todo esto, ¿no? Sobre todo porque es que hay una descentralización de la gestión y claro, esa descentralización, intentar controlarla a través de un Congreso que no tendrá una votación cada 15 días, como estábamos acostumbrados en el anterior estado de alarma, va a ser bastante complicada. Mi opinión es que de alguna forma se liberan aún las manos y se descentraliza más la gestión, y eso, desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos, a mí personalmente me preocupa. Efectivamente, esa era la cuestión, el hecho de hasta qué punto incidiría eso en los derechos de las personas, en ¿no? cualquier los caso, derechos de los ciudadanos. No significa que deje de haber un control judicial, no es que estemos ahora en una especie de estado absolutista, ¿no? Claro. Obviamente hay un poder, que es el Poder Judicial, que sigue controlando, y las decisiones del gobierno, en su inmensa mayoría, son todas decisiones administrativas respecto de las cuales debe haber posibilidad de recursos, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto cualquier decisión que esté tomada te afecta. Y después, si uno quiere, reclaman, pero ya está afectado. Además, recurrir al Tribunal Constitucional en el caso de que fuese así, por parte de algún grupo político, supongo, pero claro, el Tribunal tiene sus plazos, ¿no? Efectivamente, la justicia en este país no es precisamente veloz, ¿no? Es garantista, es efectiva, pero no es precisamente veloz. El problema es ese, bueno, como ocurrió también en la primera oleada, el hecho de que quizás se aproveche la situación para legislar a golpe de decreto en otros asuntos, pongamos por caso el de la reforma laboral, pero bueno, eso es política pura y dura. Eso es el tema del siempre... que no deja de afectar a los ciudadanos en todo caso, ¿no? A lo largo de esta última pandemia es cierto que ha habido que reformar muchas leyes para adecuarlas a la situación actual, pero es cierto que al socaire de todo esto, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, muchas veces en la letra pequeña, en las disposiciones adicionales, en las transitorias, se escondían reformas que poca ninguna relación guardaban con la crisis, y desde luego difícilmente era justificable una extraordinaria y urgente necesidad de legislar, ¿no? Con lo cual podrían haberse adoptado a través de los cauces normales de legislación y no del Real Decreto Ley, que de alguna forma también limita el control parlamentario porque lo reduce al Congreso de los Diputados, que se encuentra una legislación que ya se está aplicando. Claro. Con lo cual el margen de control es muy distinto respecto a un proceso normal que requiere la intervención de ambas cámaras, etcétera, etcétera. Pues antes de poner el punto final al programa, en el que hemos conocido muchísimas opiniones, queremos conocer también las opiniones de la calle muy brevemente. Aunque nos perjudiquemos, pero yo creo que sería lo más adecuado. Mal. Si no hay más remedio... Me parece bien. Lo cierran, sí, me parece muy bien. Pues me parece bien. Es normal que cierren, ¿sabes? Lo veo normal. No me parece bien. No creo que sea justo, vamos. Me parece bien. Lo veo razonable. Me parece estupendo que lo hayan cerrado. Pues esa es la opinión a modo de referencia de nuestros ciudadanos. Una reflexión final para concluir. Bueno, Andrés, yo creo que
Una reflexión importante, sobre todo, que la gente tome conciencia que esto es tarea de todos. Lo responsable sí que es verdad que es una cosa nueva, ha venido de repente, así de sopetón, improvisadamente, que podemos equivocarnos, podemos acertar, estamos a golpe de decreto muchas veces, viene una noticia, viene una norma, estamos todos un poco en esa locura, ¿no? Y creo que la gente tiene que entender que es complicado trabajar desde ese punto de vista. Que tome conciencia las personas que tenemos que trabajar en equipo, no solo los responsables somos los capacitados para llevar todo esto a cabo, ¿no? Sino que la gente, como hemos dicho muchas veces, medidas de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, pero no solo eso, sino que tomamos conciencia de que tenemos que ser empáticos con las personas que están alrededor. Estamos con un clima de crispación todos, no solamente la parte política, la parte económica, sino población en general, porque ve que, bueno, que ve cosas injustas, ¿no? Y lo entendemos, ¿no? Pero creo que es importante que la gente tome conciencia de que esto es una lucha de todos. Hablamos de la parte económica que está afectada, y mucho, y lo entiendo, y ha hablado el presidente de la Confederación de Empresarios, y es verdad que esa parte está muy, muy afectada, pero vamos a hablar un poco también de la parte sanitaria, de las personas que están trabajando en el hospital, de los sanitarios. Me toca porque soy sanitario, ¿no? Pero ya ahora que estoy en la otra parte, la lucha es diaria. La gente está quemada, la gente está muy cansada. Hay pacientes en la planta, hay pacientes en urgencias, hay pacientes en la UCI. Sabemos que podemos tener medios para poder llevar a cabo. No es cuestión de meter más camas en el hospital, sino de meter más gente en el hospital, más profesionales. Tú puedes poner 100 camas en la UCI, pero si no tienes profesionales para cubrirlo, no vale para nada. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y creo que la gente tome conciencia, que intentemos ser empáticos con el que está al lado, que intentemos, no hace falta, y ahora con esto del coronavirus no nos podemos abrazar, no nos podemos dar besos, y eso hace mucho a la salud, sobre todo psicológica. La gente no puede salir, tiene miedo, y la gente cuando habla desde el miedo, habla de ese miedo y de ese enfado. La gente se enfada porque tiene miedo. La incertidumbre que ahora mismo tenemos hoy en día por el coronavirus es bestial, no sabemos por dónde tirar. Y para eso estamos nosotros, para orientar esos caminos, ¿no? Entonces, sobre todo, que la gente tome conciencia de que esto es tarea de todos y que tenemos que estar todos unidos, más que nunca, sobre todo eso. Eso es cierto, no es, en fin, no es tan lesivo en sí mismo, que lo es el hecho de que se cierre un establecimiento de hostelería, como el que permanezca abierto, pero haya gente, y esa sensación se da, que no va a acudir o que va a estar muy poco tiempo porque realmente no está disfrutando de esa reunión con algún amigo o con algún grupo de... Eso evidentemente afecta muchísimo, y es verdad que lo entendemos, que yo lo echo mucho en falta, y es verdad, todos lo echamos en falta, ¿no? Pero ahora necesitamos arrimar el hombro. Yo tengo compañeros que me llaman todos los días del hospital, cansados, llorando, agobiados, porque viven con miedo, tienen familia también, aunque sean sanitarios, tienen hijos, familia, y ellos también tienen miedo, y están asfixiados también, porque cuando tú trabajas de forma normal, bien, pero cuando trabajas con el miedo, trabajas con la persona que te podrás contagiar, no te podrás contagiar. Entonces, esa forma de vivir, evidentemente, a la parte psicológica de la persona le afecta, a la parte emocional, sobre todo, ¿no? Afecta muchísimo. Entonces, que la gente entienda que es complicado, es verdad, que estamos para ayudar a la gente, pero que ellos también están para ayudarnos a nosotros. Y eso es fundamental. Luciano, para tu reflexión para terminar. Como para superarlo. Bueno, yo la verdad es que lo que tengo en mente desde hace un tiempo es una perspectiva de que muchas empresas, bueno, ahora se ha ganado un balón de oxígeno bajo determinadas condiciones para llegar hasta el 31 de enero. Pero creo que muchas empresas ya tienen que empezar a afrontar la realidad de que en atención a la esperanza de vida que tiene una empresa y las expectativas de duración que tiene esta situación, esto será estable, es el nuevo marco, la nueva realidad, y así va a haber que empezar a funcionar. Y en ese sentido hay que ser consciente de que hay muchas empresas que son válidas, que funcionan, y que lo que tienen que empezar a plantearse de forma definitiva es una reestructuración estable de sus recursos, desgraciadamente, y para cuanto antes empezar a funcionar. Mi opinión es esa, y en ese sentido creo que la legislación debería, con sus errores y sus defectos que pueda tener, debería empezar a plantearse en dar salida a esa reestructuración. Para los próximos meses, para que los próximos meses pues, se libere capital y fuerza de trabajo y se empiece a reordenar
conforme a la nueva realidad. Desgraciadamente es así, hay que afrontarlo. Está claro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora de debate, de tertulia, y mucha suerte, claro, dadas las circunstancias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a ustedes, que pasen la mejor semana posible. Hasta el próximo jueves. Adiós.